Vamos a continuar con el estudio de la Declaración de Chicago y tiene que ver con la Biblia. Estamos respondiendo una pregunta crucial que es: ¿puedo confiar en la Biblia? Y hoy vamos a ver la Biblia, la consistencia y su acomodación. Esto es muy interesante. Ya hemos estado viendo el tema de la inerrancia, hemos estado viendo también el tema de la infalibilidad y que nos damos cuenta que la palabra de Dios es eficaz, es poderosa. Así que vamos a avanzar aquí. Vamos a leer el artículo 14 que habla acerca de la consistencia. Aquí está el artículo 14 de esta declaración y dice: afirmamos la unidad y la consistencia interna de la Escritura. Negamos que los presuntos errores y discrepancias que aún no han sido resueltos menoscaben la pretensión de veracidad de la Biblia. ¿Qué se afirma entonces? Que la Biblia tiene una unidad. Y por ser una, completa, es verdad. Es la palabra de Dios. Entonces tiene una consistencia interna en su escritura. Es verdad. Y la negación aclara este punto. ¿Se ha dado cuenta que a medida que hemos visto cada artículo, la afirmación dice una cosa, pero al negar lo que no quiere decir, lo aclara más? ¿Qué se niega? Que los presuntos errores que contiene la Biblia, porque hay mucha gente atea que dice: mira, que la Biblia tiene aquí un error, que allá tiene un error, una inconsistencia, una contradicción, son presuntos. Y vamos a ver por qué son presuntos. Y discrepancias que aún no han sido resueltos, se niega que esto menoscabe la pretensión de veracidad de la Biblia. A pesar de que la Biblia pueda tener contradicciones aparentes, discrepancias, errores supuestamente, aún así la Biblia sigue siendo verdad. Eso quiere decir este artículo, que hay una consistencia. Ya, vamos a avanzar. ¿Lo notaron? Rapidito. Una fotito para después. Siempre digo lo mismo, borrarla. No. Bueno, cualquier cosa puede verla en YouTube o en Facebook. Y por una suma de 100.000 pesos le puedo pasar el power. No. Ya. Dado que la Biblia es la palabra de Dios y refleja su carácter veraz, es importante afirmar que ella es una. La palabra de Dios es una. Aunque contiene mucha información de una amplia diversidad en cuanto al alcance e interés, existe, no obstante, una unidad y concordancia internas en la palabra de Dios que fluyen de la naturaleza de la verdad de Dios. Hemos aprendido y hemos visto que la palabra de Dios completa es verdad. De tapa a tapa, de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis es verdad. Debemos reconocer que existen ciertas aparentes discrepancias en la Escritura que siguen sin resolverse. No toda la Escritura está totalmente resuelta, y eso hay que reconocerlo. Pero que al aplicarse un minucioso escrutinio quiere decir análisis, viendo punto por punto qué pudo haber dicho, qué pudo haber sucedido, quién lo escribió, en qué momento fue, a eso se refiere escrutinio. A la investigación de estos textos, ese esfuerzo ha producido resultados positivos. O sea, que al estudiar un versículo que parece dudoso, o una parte, ¿a qué se llega? A una conclusión positiva de que no hay problema, no hay una discrepancia, no hay un error. ¿En dónde está el error? En nosotros que somos ignorantes. Y les quiero decir, hermanos, que creo que una vez también lo había dicho, que la palabra de Dios, al ser palabra de Dios, se espera que tenga secretos, porque la palabra de Dios es viva. Y hay muchos secretos que no han sido revelados y están aquí.
y que usted ha leído 1000 veces incluso. Yo nací, podría decir, en el Evangelio. Desde pequeño escuché miles de prédicas, no les prestaba atención, pero las escuché. No, sí las escuché, sobre todo cuando mi tata me pegaba bastonazos para que me quedara tranquilo. Así que yo cuando veo a los niños jugar, lo más probable es que si mi abuelo estuviera vivo le agarraría bastonazos. Y no sé si estaría hoy bien visto, ya que no se puede golpear a nadie. Pero a mí sí me pegaban y me dolían. Y a mí me daba rabia, le agarraba el bastón. Entonces de repente igual digo, bueno, quizás también los niños escuchan la palabra del Señor igual. Y también iba a predicación al aire libre, donde se predicaba, y también hasta el día de hoy yo creo que se hace, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y hasta el día de hoy esa palabra impacta las vidas de las personas que la leen, que la estudian, y me impacta a mí cuando la leo. Es espectacular, es genial. No digo, ya, Juan 3:16, está trillado. ¿Es efectivo eso? No. Usted cada vez que lee la Biblia, usted encuentra un renovar. Bueno, ahí puse una imagen acerca de las discrepancias, porque uno dice, no, yo lo veo de este punto. Hay ciertos versículos que de repente los teólogos, los eruditos no se ponen aún de acuerdo, y está bien, cada uno tiene su perspectiva. Pero finalmente es la verdad, hay una verdad que está ahí. Hasta el día de hoy hay muchos misterios que nosotros todavía no sabemos, pero tampoco son tan relevantes como para que nos desviemos de la fe. ¿De qué le sirve a usted, hermano, saber si Adán y Eva pudieron tener contacto con los dinosaurios? ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo saber que Adán y Eva eran de raza negra? ¿O eran orientales, eran chinos? ¿Sirve de algo? Lo importante es que Dios los creó. Y lo más claro, hermano, lo más terrible para esta humanidad es que Dios hizo un hombre y una mujer. Eso fue lo que hizo. Y Dios creó todas las cosas. Como también detalles filosóficos. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Si Dios es bueno. Pero nosotros no podemos encasillar a Dios a lo que yo creo correcto, ¿no? Y hay que acordarse que Dios tiene todo el panorama completo de la historia de la humanidad, y no solamente la historia de la humanidad, del universo y de la eternidad. Y lo que va a suceder cuando lleguemos a su reino, Él lo tiene todo claro. Nosotros no tenemos idea. Somos un punto. Por lo tanto, si una palabra escrita por este Dios poderoso, ¿usted cree que un ser humano va a poder entenderla toda a cabalidad? Hay comentarios bíblicos que son tomos y tomos y tomos que pueden llenar una biblioteca. Comentarios de la Biblia, de hombres estudiosos que toda su vida han dedicado. Y créame que a ese hombre le faltan todas estas cosas más. Que eso anduvo por encimita. No se puede. Porque la palabra, como le digo, hermano, es viva. Y como le digo, hasta el día de hoy, la palabra le habla a lo que sucede con los gobernantes, la corrupción. ¿Habla la Biblia acerca de la corrupción de los gobernantes? ¿Habla la Biblia sobre la corrupción de las autoridades eclesiásticas? ¿Sí? ¿Habla sobre la desigualdad de clases? ¿Habla sobre las enfermedades, las pestes, las plagas? ¿Habla acerca de la corrupción del hombre en cuanto a su naturaleza como tal y cómo quieren transformarse para hacer cualquier cosa? Por lo tanto, la palabra de Dios tiene, sí, ciertos puntos que pueden ser oscuros, pero al analizarlos ya no es tal discrepancia o error. Los nuevos conocimientos acerca de los textos antiguos hoy en día se conoce más que antes por los nuevos descubrimientos. Y el significado del lenguaje de la época bíblica, así como los nuevos descubrimientos provenientes de manuscritos y pergaminos que
ha desenterrado la arqueología. Han prestado una considerable ayuda a la resolución de los problemas y han provisto una sólida base para el optimismo respecto a la solución de las dificultades que quedan. Hoy en día se sabe más de lo que se sabía antes. La tendencia ha sido una disminución de los problemas más bien que un aumento. Increíblemente, entre más se descubren datos, información, evidencias arqueológicas, más se respalda lo que dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, usted no debe tener temor de que la ciencia o el avance tecnológico puedan refutar la palabra de Dios, porque hacen todo lo contrario. Afirman lo que dice la palabra de Dios. Y hay muchos hombres de Dios, cristianos, que están ahí haciendo su trabajo en estos campos y que lo hacen para la gloria del Señor. Y Dios los pone ahí. Le voy a dar un ejemplo. Todos nosotros usamos la Reina Valera 1960. ¿Y cuándo fue revisada? En el año 60. ¿Qué edad tenía usted? Yo no existía. Desde esa fecha hasta el día de hoy se han descubierto nuevos manuscritos, que quienes hicieron esa Biblia o la tradujeron no los tenían disponibles. Por lo tanto, tenemos unos manuscritos que los pillamos en esta época y que son no tan cercanos al original. Entonces, ¿qué hizo la Reina Valera? Estos traductores pusieron todo. Es que en esto no aparecen en todos los manuscritos, sino que en algunos, pongámoslo igual, aparece todo. Pero luego se descubrieron unos más tempranos, o sea, más originales y en mayor cantidad, y en eso no aparecen ciertos versículos que sí tenemos en la Reina Valera. Entonces, ¿qué es lo que hacen las nuevas traducciones? Siendo fieles al original, no ponen esos versículos, pero sí le ponen una marquita diciendo, en algunos manuscritos aparece esto. ¿Ya? Por eso quizá usted no se debe alarmar porque, oiga, mi Biblia, compré una Biblia nueva y no aparece este versículo. Y es porque seguramente lo agregaron después. No creo que haya sido con mala intención, porque en realidad ninguna de esas modificaciones alteran el mensaje del Evangelio, ninguna. Todas son cosas que no hay ningún problema. El final, por ejemplo, del libro de Marcos está cortado, hay un final corto, que dice la Biblia que termina con la resurrección y está listo. Mientras que después hay un final largo, donde aparece un diálogo con Jesús y sus discípulos, que habla acerca de que este mundo está lleno de violencia y de maldad, pero de todas maneras igual el Señor va a vencer. Pero eso finalmente no es ni malo sacarlo ni bueno ponerlo, no implica nada en todo, hermano, la obra y vida de Jesús, que Él murió, resucitó, no implica nada, ¿se da cuenta? Por ejemplo, cuando sucede lo de Pablo, cuando le habla a Cristo, cuando él va camino a Damasco, ahí, bueno, no se dice si va arriba al caballo, ¿no? Lo único que dice la Biblia es que cayó a tierra. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y nada más. Eso dice el original. ¿Y qué falta ahí? Falta dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso fue agregado después. Pero después, si usted sigue leyendo, aparece Pablo contando su conversión a un gobernante. Y ahí sí lo dice. ¿Y cómo lo traduce en la nueva versión? De nada sirve dar golpes a la pared. O es como la traducción literal. Porque luchar contra Dios es literalmente golpear el aire o una pared. Usted realmente no va a lograr nada. Lo mismo sucede con la gente que lucha contra Dios.
no va a lograr nada. Por eso usted déjelo nomás. Deje que hablen, hagan lo que quieran, porque ¿usted cree que alguien le va a ganar a Dios? Nadie le va a ganar a Dios. Cuando hay gente que se enfrenta a la iglesia, viene a hacerle show a la iglesia, hay gente que le tira piedras a las iglesias cuando hacen sus reuniones, que lo insultan, que hacen cada cosa, que le rayan los autos. ¿El Señor va a hacer justicia? Y esa gente no va a lograr nada. La gente que difama a los pastores en redes sociales son lo peor. Déjelo. Dura cosa es dar golpes contra el aguijón, contra algo que va a ser peor. Es un ejemplo. Si existe una obra que merece especial consideración, es la Santa Escritura. Debe ser analizada porque es una obra maestra, sin igual. Es un libro único. Antes de apresurar la conclusión de que estamos frente a una contradicción definitivamente insoluble, debemos agotar toda investigación potencialmente esclarecedora. Algunos de los mayores descubrimientos que han ayudado a comprender la Biblia han ocurrido porque nos hemos visto obligados a cavar más hondo en nuestro esfuerzo por reconciliar las dificultades presentes en el texto. Cuando usted se encuentre con algo que no entiende en la palabra de Dios, ¿qué lo debe empujar eso? A buscar más de Dios. A preguntarle a la gente que sabe más. Y si no sabe esa gente, cómprese un comentario bíblico. Le recomiendo que busque algo de una librería cristiana, porque en internet hay de todo. Y con estos algoritmos lo más probable es que le aparezca mucha doctrina de iglesias que no son verdaderas, como la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Suena muy bonito, sale un Jesús muy bonito también, pero no es la verdad. Que son los testigos de Jehová, los mormones, empiezan a aparecer así de los primeros. Por eso debemos mejor ver lo que es la verdad, como corresponde de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esto nos obliga a cavar más hondo y vamos a encontrar la verdad, al estudiar la palabra de Dios. Es solo una ínfima parte, lo contradictorio, los problemitas que pueda tener la Biblia en cuanto a algunos textos. El número de pasajes seriamente complejos comparado con la cantidad total de material que conforma la Biblia es en efecto muy pequeño. Sería insensato e incluso temerario que ignorásemos las pretensiones de verdad en la Biblia simplemente a causa de las dificultades hasta ahora no resueltas. No creo en la Biblia porque hay un puntito ahí en los 66 libros que no me cuadra. ¿Es correcto eso? No. Mire, las anomalías en el campo científico es terrible, hermano. Ahí sí que no cuadran las cosas. Y aún así la gente cree en la ciencia, ¿o no? Las anomalías en el campo científico pueden ser tan significativas que hacen necesario que los científicos reevalúen sus teorías acerca de la naturaleza, de la geología, la biología, etc. Hay muchas cosas que ellos se las tienen que reestructurar porque llega un punto que dicen, no cuadra esto. Vamos a tener que empezar de cero. En la mayoría de los casos, sin embargo, cuando un abrumador peso de evidencia apunta hacia la viabilidad de una teoría, a pesar de las anomalías que persisten y aparentemente no se ajustan a la teoría, no es una práctica aceptada en el mundo científico desechar la teoría adecuadamente fundamentada a causa de unas pocas dificultades aún no resueltas. Si un 50,1% tenemos más o menos certeza que es lo que dicen ellos, es una teoría aceptada. Pero ¿qué hacen ellos? ¿O qué hace la gente del mundo? ¿O los que no creen en Dios? Hay un puntito, no lo entiendo, lo rechazo totalmente. ¿Se da cuenta? Entonces los errores de la Biblia son poquísimos. Entonces la verdad central, que es lo principal, es lo que prevalece. Entonces no deberíamos tener mayores objeciones. Todo estudiante de la Escritura debe enfrentar franca y honestamente las dificultades que siguen sin respuestas. Y debemos ser honestos y decir, no hay respuesta para eso. Por eso, como le digo, hay cuestiones que realmente ni los eruditos más grandes que han estudiado la Biblia y todo, para el rebelde y el derecho, pueden ponerse de acuerdo y nos vamos a poner nosotros de acuerdo que estamos no tan preparados como ellos.
Y eso tiene que ver con la humildad. Y también dice la Biblia que hay cosas que son reveladas para los hombres y las ocultas son de Dios. Por lo tanto, hay cosas ocultas en la Biblia que Dios no los va a permitir que usted las puede leer 1.000.000 de veces y no lo va a entender. Porque dice no. Como también dice, se deben discernir espiritualmente. Porque no es lo que yo creo que es. Ah, mira, pasó un caballo aquí en la palabra de Dios, un caballo rojo, sangre. Fácil. Y el amarillo, chuta, está difícil. No es fácil. ¿Se da cuenta? Deberíamos intentar aprender de la Escritura mientras examinamos una y otra vez el texto. En el proceso de resolución, las dificultades no resueltas suelen iluminarnos en tanto que adquirimos una más profunda comprensión de la palabra de Dios. Puede ser que pasen los años y usted nuevamente al leer, Dios le ilumine y diga, oh, esto era lo que el Señor quiere decir. Porque aun cuando no nos lo expliquen, no lo vamos a entender. Los hermanos que estudiaban en la época del nazismo en Alemania, ellos se metían a prácticamente unos conventos para estudiar la palabra de Dios para que no los encontraran y los mataran. Y ellos no tenían nada más, hermanos, que una Biblia. Nada más. Y ellos tenían, imagínense, todo el día para hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Desde temprano se ponían a leer la Biblia. Como 10 veces leían un pasaje, un capítulo, y ellos comenzaban con un cuaderno a anotar sus interpretaciones, lo que ellos creían, lo que el Señor les daba, y luego almorzaban, y después del almuerzo comentaban, y eso lo hacían todos los días, pero en un periodo donde si los encontraban, los iban a matar. Entonces había una presión, pero a la vez una búsqueda incesante por conocer más de la palabra de Dios. Y hoy en día, ¿nosotros qué hacemos? Ponemos la aplicación de la Biblia, nos sale un devocional, nos sale hasta un video explicando, sale todo. Pero ellos, ¿qué es lo que hacían? Oraban y le decían, Señor, dame sabiduría. Y esos hombres no podían tener acceso a la arqueología, a las explicaciones de otros teólogos. Ah, esto es lo que quería decir la Biblia. No tenían la Biblia, ¿cierto? Diario Vivir o que tenga ahí abajo una ayuda, unos comentarios. No lo tenían. Solamente la Biblia y Dios, nadie más. Y de ahí salieron grandes hombres de Dios que escribieron libros y que luego eso hasta el día de hoy ha beneficiado a la iglesia en su doctrina. Por lo tanto, debemos enfocarnos en buscar más de Dios en su palabra. El artículo siguiente, que es el 15, la acomodación. ¿Qué se afirma? Afirmamos que la doctrina de la inerrancia se fundamenta en la enseñanza de la Biblia acerca de la inspiración. Sabemos que la Biblia es inerrante porque no se equivoca, pero ¿dónde se fundamenta eso? En que fue inspirada. ¿Cuál es la negación? Negamos que la enseñanza de Jesús acerca de la Escritura pueda descartarse apelando a la acomodación o a cualquier limitación natural de su humanidad. ¿Ya? Esto está un poco más nublado, pero yo se lo voy a explicar. Negamos que la enseñanza de Jesús dio enseñanzas. Dice, acerca de la Escritura puedan descartarse. No podemos descartar las enseñanzas de Jesús como que Él, siendo humano, las pudo acomodar a una limitación natural de su humanidad. Él era humano. Entonces, al ser humano se equivocaba. Entonces, cuando Jesús habló del Antiguo Testamento, no se refería a que el Antiguo Testamento era verdad, sino porque Él era un judío del siglo I y que Él creía que era verdad y puede decir que no era verdad. Y esas teorías hoy en día están surgiendo entre personas que dicen ser cristianas y le quitan valor a la misma palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que Jesús haya estado limitado? Tanto como para tener esa confusión de no saber que Moisés sí existió. Y ahora lo vamos a aclarar. La Escritura hace su propia afirmación de ser la palabra de Dios. Y es justamente Jesús quien habla acerca del Antiguo Testamento. Lo vamos a leer. Le voy a pedir a la hermana Cristina si puede leer Juan 10:35. La hermana Patricia si puede leer Mateo 5:18.
Y la hermana Dulia se puede leer segunda de Timoteo 3:16. Juan 10:35. Amén. Está afirmando algo del Antiguo Testamento, que la Escritura no puede ser quebrantada. Mateo 5:18, ¿lo tiene hermana Patricia? Mateo, anda perdido Mateo. Amén. Una tilde. Hasta ahí no. Era solamente el 18. Dice que ninguna jota en una tilde va a pasar de toda la ley sin que esto se haya cumplido. Jesús está afirmando la ley, el Antiguo Testamento. ¿Y hermana Dulia tiene 2 Timoteo 3:16? ¿Ya qué dice? Muy bien. Toda la escritura se refiere a la escritura escrita hasta ese momento y la que se iba a terminar luego, que tiene que ver con todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque la palabra inerrancia no se usa explícitamente en la escritura, porque en la Biblia no aparece esa palabra, como así también la palabra Trinidad no aparece en la palabra, pero sí está implícita en todo su extensión. La palabra inerrancia, no se usa. La palabra inspiración sí se usa. Y el propósito del concepto de inerrancia es hacer justicia al concepto de inspiración. Por lo tanto, si Dios inspiró a estos hombres directamente, es porque esa palabra no tiene errores. A pesar de los errores humanos, no tiene errores. Vamos a avanzar aquí. La enseñanza de Jesús. La afirmación de este artículo implica que la doctrina de la inerrancia de la Escritura es una doctrina que en última instancia se basa en la enseñanza de Jesús mismo. Jesús, ¿qué es lo que vino a hacer? A afirmar lo que venía hacia atrás. No dijo, todo lo de atrás mentira, ahora créanme a mí, partimos de cero. ¿Dijo eso Jesús? No, todo lo contrario. Por ejemplo, se dice que cuando Jesús mencionó que Moisés escribió acerca de él, no estaba enterado de la hipótesis documental que aparentemente derrumba cualquier defensa seria a favor de la autoridad de Moisés de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Jesús quizás no sabía que Moisés no escribió los primeros 5 libros, porque hay teorías que dicen eso. Entonces, como él no sabía, él afirmó que Moisés lo escribió. ¿Puede ser tan así? Vamos a avanzar. La omnisciencia de Jesús. La omnisciencia es que él todo lo sabía, por ser Dios. Pero según los críticos, si Jesús hubiera sido omnisciente en su naturaleza humana, es decir, si hubiera sabido todas las cosas, eso habría implicado una confusión de las naturalezas divina y humana. Ellos dicen, o era hombre o era Dios, no pueden ser los dos. Entonces, si era hombre, no puede ser omnisciente, entonces no sabe todas las cosas. Eso dicen estos hombres. La omnisciencia es un atributo de la deidad, no de la humanidad. Dado que los protestantes normalmente no creen que la naturaleza humana de Jesús estuviese deificada, con los atributos tales como la omnisciencia, aquí están tomando como una verdad, media verdad, y la están transformando en una mentira.
Porque nosotros creemos que fue 100% humano, pero también 100% Dios. Con los atributos tales como la omnisciencia, parece perfectamente comprensible y excusable que en su falta de conocimiento, porque él era humano, él cometiese errores acerca de la Escritura. A Jesús, como era humano, se le olvidó justo esa parte que no existió atrás y él la afirmó. Esta es la línea de racionamiento que la negación del artículo rechaza. Que dicen que Jesús, estando limitado a un cuerpo humano, no le impedía tener conocimiento de que todo el Antiguo Testamento era verdad. Jesús, desde el primer día, desde que fue engendrado, de todo fue en un plan perfecto. Y desde que comenzó el primer día del ministerio de Jesús, él dijo, vine a hacer una misión que me encomendó el Padre. ¿Se ve algún tipo de desconocimiento de Jesús? Pucha, no sé qué hacer, me pillaste, Pedro. Ahora sí que no sé qué va a pasar. Mañana nos vamos a levantar y vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Será que Jesús algún día le preguntó a los discípulos, ya, ¿qué vamos a hacer? Jesús fue sumamente sobrio, claro, en una misión. De hecho, él avanzaba, podríamos decir, 2 o 3 pasos antes que los discípulos empezaran a entender qué es lo que estaba haciendo Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, ya tenía puesta su mirada cuando se estaba acercando el tiempo ya en Jerusalén. Estaba todo planificado. Lo único que no sabían eran ellos. Pero Jesús lo tenía todo clarísimo. ¿Y usted cree que él va a decir algo que no corresponde? Y él les dice, yo voy a preparar morada. Si no fuera así, no se lo hubiese dicho. Pero si admitimos que Jesús no era omnisciente en su naturaleza, pero si admitimos que Jesús no era omnisciente en su naturaleza humana, o sea, si admitimos que esta teoría está bien, que Jesús no sabía todas las cosas, afirmamos que sus declaraciones de ser la encarnación de la verdad serían fraudulentas. Hay varias de sus declaraciones que no habría que tomarlas en serio, porque también se le olvidaban cosas, ¿no? O no sabía cosas, supuestamente. Aquí estaría en juego nuestra mismísima redención. Si Jesús enseñó con falsedad mientras afirmaba que decía la verdad, fue culpable de pecado, porque estaría mintiendo. Y en este caso, la Biblia dice que Jesús fue sin pecado. Fue inocente al morir por nosotros los culpables. Nuevamente aparece el argumento de moda. Ya, estos argumentos aparecen de repente entre los ateos, los que no creen en Dios. Este argumento de moda de creerle a Jesús solo cuando habla de asuntos celestiales, de redención y salvación. Ahí hay que creerle. ¿Se acuerda que habíamos visto este punto, pero desde el punto de vista completo de la Biblia? No, la Biblia es cierta respecto de la salvación, es cierta respecto a la espiritualidad, es cierta respecto a la religión, nada más. No, la Biblia es cierta y es verdad respecto a todo ámbito de cosas. Lo mismo Jesús. Jesús, su palabra es cierta en todo ámbito de cosas. Ellos dicen hay que creerle a Jesús en la parte celestial, espiritual, pero ellos están de acuerdo en corregirlo cuando habla de asuntos históricos, tales como la escritura del Pentateuco. No, ahí se equivocó. Y otros temas relacionados con la doctrina de la escritura. ¿Se dan cuenta? Ellos están tomando parte de Jesús que les conviene y el otro no. Lo mismo que hacen las personas cuando dicen, el Jesús que me cae bien, me lo dejo, y el que me cae mal, lo dejo allá. Yo creo que Jesús se pasó al volcar las mesas, ¿cierto?, de los cambistas. Tiene que calmarse un poco. ¿Cómo se le ocurre decirle diablo a Pedro? Satanás, dijo. Entonces hay varias cosas que nosotros a veces tomamos como buenas de Jesús y las malas las dejamos de lado. Y es lo que están haciendo estos hombres. Jesús planteó esta pregunta retórica. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Pareciera que tenemos una generación de eruditos que están dispuestos a creerle a Jesús respecto a las cosas celestiales, al tiempo que rechazan las cosas que Él enseñó acerca de la tierra. Jesús
fue el mayor pedagogo que ha existido y Él nos enseñó de acuerdo a lo que está en esta tierra, las cosas celestiales. Y Él le dice, ¿cómo voy a empezar a hablarles de lo celestial primero? Si primero tengo que enseñarles cómo vivir en esta tierra. La mayor parte de las Escrituras hablan sobre nuestra vida en esta tierra y muy poco habla sobre nuestra vida en los cielos. ¿Por qué será? Porque aquí se define si voy a llegar allá. Hay gente que voy a estar allá en la meta, como esos que celebran antes de llegar a la meta y después pasa el otro así, ¡pum!, y le ganan. Y Pablo dice, yo estoy concentrado porque no vaya a ser que quede eliminado yo. Y muy poco porcentaje de la Escritura habla del cielo, pero sí lo habla. Pero la otra mayoría habla acerca de nuestra vida en esta tierra. Por eso el Señor Jesús les dice, ahora bien, si no me creen cuando les estoy diciendo que la ley fue buena, que toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento está correcto, ¿cómo me van a creer ahora que les voy a hablar acerca de lo celestial? ¿Que realmente debemos creerle a la palabra de Jesús? Porque de lo terrenal podemos sacar evidencias. Hay evidencias históricas, podemos sacar conclusiones, pero de lo celestial, ¿quién lo sabe? Dice la Biblia que solamente uno descendió del cielo. El único que sabe cómo es el cielo es el Señor. Y Él tomó a algunos hombres para que echaran una miradita y quedaron realmente asombrados, no pudieron escribir nada. Juan se acuerda que quedó como muerto y Él tuvo que restaurarlo. Y a Daniel le mostró estas cosas y también las escribió lo más que pudo y aún así tan confusa. Y es porque el único que sabe es el Señor. Por lo tanto, si Jesús dijo la verdad respecto a nuestra salvación, si dijo la verdad respecto a todo, es porque siempre dijo la verdad. Por eso el Señor no lo podemos tomar de a poquitito, sino que tiene que ser el Señor completo. Y si Él dijo que Moisés habló de Él, es porque Moisés escribió y habló de Él y existió Moisés. Y Él afirma, no, este es un ejemplo, porque Él afirma a Jonás, porque Él dice, como Jonás, la señal de Jonás. Él está reafirmando el Antiguo Testamento y así, cada uno. Y esto tiene que ver con el mensaje de Cristo, reafirma la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, les invito a que podamos orar. Vamos a seguir estudiando en una próxima oportunidad. Es bastante interesante y esperamos seguir afirmándonos en la palabra del Señor. Vamos a orar.